valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Recientemente, el presidente de la República, Luis Abinader, conjuntamente con el ministro de la Guerra de los Estados Unidos, llegaron a un acuerdo de ceder parte por un tiempo a aeropuertos de la República Dominicana en medio del conflicto que hay planteado entre los Estados Unidos y Venezuela, donde los Estados Unidos ha ocupado parte del Mar Caribe, donde los Estados Unidos está presionando a Venezuela para de alguna manera hacerles revertir los acuerdos que tiene con otras grandes naciones del mundo. Nos hemos visto en medio de esta situación. La primera pregunta es si el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha violado la Constitución de la República. La Constitución es que, de acuerdo al artículo 80, numeral 6, no se está violando la Constitución, porque eso que hizo el presidente de la República con los Estados Unidos a través del suministro de defensa tendría que ser apoyado por el Congreso, pero es en el caso de que realmente no hubiera un convenio previo para eso. El convenio previo lo hay desde el 1995, refrendado en el 2003. Gobierno Joaquín Balaguer, gobierno de Hipólito Mejía. En estos momentos, entonces, el presidente actuó conforme al mandato de la Constitución. Pero, bueno, muchos grupos y personas en particulares tienen opiniones diferentes. Así es la vida. Los seres humanos somos diferentes. Los grupos tienen diferentes razones. Pero realmente hay un patrón común para todos, que es las normas y reglas de la Constitución de la República, que en su artículo 6 establece que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. Ahí el mensaje fundamental es que todos debemos acogernos al contenido de la Constitución de la República. En este caso, había que asumir una posición lo más pragmática posible ante el conflicto mundial que se refleja en lo regional que está ocurriendo en el Caribe, donde los Estados Unidos se opone a Venezuela desde antes de las elecciones, desde cuando estaba Hugo Chávez, Maduro, tiene relaciones con China, con Rusia, Irán, Cuba y otras naciones del mundo. El problema es un poco complejo. Pero el que es presidente o manda en un país con determinadas instituciones tiene que asumir responsabilidades. En este caso, una responsabilidad pragmática. Cuando hablamos de pragmatismo, tenemos que entender que esa es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se considera verdadero en función de sus consecuencias prácticas. Se centra en la relación entre la práctica y la teoría, donde la teoría se extrae de la práctica y se aplica nuevamente a ella. Además, el pragmatismo valora las cosas según su utilidad, reduciendo lo verdadero a lo útil
y considerando que la verdad del conocimiento se encuentra en lo que tiene valor práctico para la vida. Esta tradición filosófica también ve las palabras y el pensamiento como herramienta para la resolución de problemas y la acción, rechazando la idea de que su función es simplemente describir la realidad. El pragmatismo se originó en Estados Unidos a fines del siglo XIX con Charles Peirce, y tenemos mucha gente que se opone, otros están de acuerdo, pero lo determinante es que en una situación mundial como la que estamos viviendo hay que asumir una posición. La posición, repetimos, se tomó en función de lo que decía la Constitución. Hay un acuerdo previo. Todos nosotros sabemos que de la Revolución Constitucionalista de 1965 a la fecha han transcurrido 60 años. En esos 60 años han habido grandes transformaciones en el mundo. Por ejemplo, la Guerra Fría concluye en 1991, después de producirse el derrumbe del muro de Berlín, donde se cae la órbita de la Unión Soviética que había, y donde salen ganando los Estados Unidos, los países de Occidente, y resurge el poder de la OTAN. Hemos visto entonces que entre Rusia y China en esos últimos momentos había un distanciamiento, en el cual inclusive entre China y Estados Unidos hubo acercamiento después de la política del ping-pong que se estableció con Richard Nixon, y básicamente después que surge Deng Xiaoping, sustituye a Mao Zedong, y hay un cambio en el paradigma de gobierno de los chinos, donde Deng Xiaoping plantea que la riqueza es la gloria. Había que utilizar recursos del capitalismo, pero bajo el control del Partido Comunista. Los Estados Unidos, en medio de la nueva corriente neoliberal, ¿qué hizo? Bueno, que entonces asumió el poder mundial en materia económica, social y cultural, pero en eso los chinos fueron creciendo tanto que se fueron metiendo en regiones como el caso de América, en materia comercial. Ya Japón lo había intentado, pero los chinos, con la mano de obra barata, la utilización de darle mayor uso a la productividad, fabrica más barato y bueno, interviene en el comercio de América Latina y gana espacio de mercado. Al final de los Estados Unidos, en la recomposición de su política y en los cambios de gobierno y la complejidad que tiene Estados Unidos y no tiene China, porque en China gobierna el Partido Comunista, pero entonces en Estados Unidos gobierna el Partido Republicano, el Partido Demócrata y otros partidos afines, pero con corrientes diferentes. Esa dualidad básica y fundamental de los Estados Unidos crea inconvenientes para el mismo pueblo norteamericano y ventajas para los chinos. Todas estas cosas se pueden ampliar y se pueden entender de diferentes maneras. Lo cierto del caso es que se hizo el acuerdo con los Estados Unidos recientemente. ¿Y cuál debe ser la respuesta de la República Dominicana ahora? Involucrarse en el problema de Venezuela nada más, pedir una cosa o la otra. No, la República Dominicana lo primero que tiene que hacer es respetar el derecho de la soberanía de los pueblos que refrendamos en el artículo 3 de nuestra Constitución, y que nos obliga a nosotros a rechazar siempre lo que sea, en términos constitucionales, lo que sea la violación de una soberanía. En esa dirección nosotros entendemos, los militares y combatientes constitucionalistas, y así lo dijimos en nuestra última rueda de prensa, que la soberanía de Venezuela tiene que respetarse. Que los Estados Unidos, al colocarse aquí en una estrategia militar, utilizando los aeropuertos, tiene que entender que a los Estados Unidos no le conviene una tercera guerra mundial. No la puede comenzar por Venezuela. Lo que le conviene a los Estados Unidos es negociar con Venezuela, y negociar con las grandes potencias que están a su lado, como es Rusia y China. ¿Para qué?
para que los recursos que tiene Venezuela y muchos países del mundo, y no, entre ellos nosotros, se llegue a un acuerdo de que las grandes naciones repartan los porcentajes que interesa, se lo planteen a esos pueblos y lleguen a acuerdos respetando su soberanía y respetando también el derecho que tienen esos pueblos al negociar sus recursos, el derecho que tienen para utilizarlo en favor del desarrollo integral de esa nación. O sea, no es que se origine un conflicto militar, se expanda y se produzca una tercera guerra mundial y que esos países y el mundo terminen eliminando gran parte de la población, gran parte de esos recursos y que nadie lo pueda utilizar mañana porque ya nos hemos acabado uno con otro. No, la tendencia del mundo debe ser llegar a acuerdos diplomáticos, utilizar el poder blando de la nación. En tanto todo eso ocurre, la República Dominicana tiene que fortalecer sus instituciones. Ahora mismo, la República Dominicana lo que le conviene es que aquí se siga un proceso democrático hacia el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho, como lo plantean los artículos 7 de la Constitución y 8, respetando el artículo 6, respetando el artículo 4 de la Constitución de la República sobre la separación de poderes, respetando el artículo 3 sobre la soberanía de los pueblos y su respeto, que debe ser una política invariable de la República Dominicana, respetando el artículo 2 de la Constitución Dominicana, que es celebrar elecciones donde el poder popular reside exclusivamente en el pueblo, del cual emanan todas sus instituciones y sus poderes, los cuales ejercen por medio de sus representantes de manera directa en los términos que establece la Constitución y las leyes. Eso es lo que tiene que hacer el país. ¿Para qué? Para tener instituciones fuertes, donde la meritocracia prevalezca, como establece el artículo 142, que establece que los cargos públicos deben de ser obtenidos por medio de mérito y profesionalización para llevar una eficiencia en el manejo del Estado. Entre esa eficiencia está lo que plantea el artículo 246, que nos dice que la supervisión y control de los fondos públicos deben de estar en manos del Congreso de la República, lo que indica que hay que elegir congresistas que respondan realmente al mandato de la Constitución, que respeten realmente la transparencia y la democracia interna y que se preparen llevando a cabo una serie de elementos educativos que los requiere el artículo 34 y su párrafo de la ley 33-18, que es la ley de los partidos políticos, el movimiento y el grupo social que van a elecciones. Las elecciones tienen que ser conforme al mandato de la ley y ahí la Junta Central Electoral tiene el papel de organizar realmente las elecciones conforme a la Constitución y las leyes. Y ahí la Junta Central Electoral tiene en la ley 33-18 un mandato del artículo 67 en el cual tiene que encargarse la Junta Central Electoral de velar por manejar el tiempo y los recursos que se van a utilizar. Y eso tiene que fortalecer la Junta Central Electoral para que los partidos políticos no utilicen dinero de la corrupción ni del narcotráfico. Y es bueno que esos artículos los veamos por parte, cada uno de nosotros, ustedes que están viendo este video y nosotros también, estudiémoslo, veámoslo como se lo hemos transcrito, para que entendamos que la República Dominicana tiene que permanecer ahora, de ahora al primer domingo de julio, respetando lo que plantea la ley electoral y la ley de partido. El proselitismo comience con el manejo de la lucha interna de la presentación a partir del primer domingo de julio de lo que son las precampañas. Y luego que se haga la precampaña y se escojan los candidatos a lo interno de los partidos, entonces pasar a la proclamación de la campaña abierta, pero respetando este tiempo para educar a la base, para que la base aprenda a votar por conciencia, sabiendo cuál es el valor constitucional que tiene un regidor, una regidora,
un senador, una senadora, un diputado, una diputada. Saber cuál es el papel de cada uno de los poderes del Estado. Saber cuál es el papel del Estado dominicano. Defender permanentemente la dignidad de cada ser humano que reside en esta isla. Respetar sus derechos fundamentales. Presentarle la oportunidad de que en el marco de respeto a la ley se lleven a cabo todos los pasos en el orden de crear una administración pública donde tengamos funcionarios que reciban y reclamen el pago de los impuestos, la obligatoriedad que tiene cada persona de tributar de acuerdo al artículo 75 de la Constitución de la República, así como velar por la transparencia y la calidad de la democracia en República Dominicana. Es tener un Estado dominicano que funcione en base a la transparencia y la democracia interna de los partidos y del gobierno, para que entonces podamos tener no solamente el Congreso llevando a cabo su papel de supervisar y vigilar los fondos del Estado, sino una Cámara de Cuentas que responda a una presentación que haga la Cámara de Diputados, haga su selección, la presente al Senado para que éste apruebe esa Cámara de Cuentas. Pero que vayan personas que respondan a la ética, los valores patrios, el conocimiento del manejo del Estado, que sean capaces de hacer todas las investigaciones que le reclama la ley a la Cámara de Cuentas. Esas auditorías tienen que ser permanentemente fiscalizadas por el Congreso de la República, quien tiene que nombrar comisiones para fiscalizarla. Es un trabajo arduo, es un trabajo de responsabilidad para que la República Dominicana marche por el mejor camino. Y dejemos atrás la corrupción y la impunidad. Y dejemos atrás los partidos políticos que reciben dinero para ellos encubrir la corrupción, encubrir lo corrupto y hacer política para que no sean sancionados. Eso hay que terminarlo en la República Dominicana. Eso es lo que nos corresponde ahora a nosotros. Mantener una unidad nacional para el fortalecimiento institucional. Mientras tanto, los Estados Unidos, Venezuela, China, Rusia se ponen de acuerdo para que no haya una tercera guerra mundial. Y nosotros, para que nuestro país no salga afectado, fortalecer la unidad institucional. Ese es el llamado que le hacemos los militares y combatientes civiles constitucionalistas, así como los guardianes de la Constitución, al pueblo dominicano. Que los partidos políticos asuman la responsabilidad, repetimos, de educar a su militancia, para que su militancia no vote por soborno, para que ellos no tengan que buscar dinero del narcotráfico ni tampoco de la corrupción. Los partidos tienen que dar un paso a la ética cívica. Los partidos tienen que dar un paso hoy necesario. No podemos dividir ahora en opiniones distintas a las que nos pueden dividir más allá de lo que necesitamos para tener un partido unido. Para que aquí en este país no haya anarquía, sino unidad en favor de la defensa de la soberanía nacional. Y si vemos que se nos está peligrando el país con estas relaciones y situaciones nuevas, formar definitivamente nosotros los comités de defensa de nuestra soberanía, respaldar siempre el esfuerzo que se ha hecho desde 1844 hasta hoy por tener una república libre, independiente y soberana, como fue lo que plantearon los padres de la patria, sus seguidores que fueron los restauradores, sus seguidores como fueron todos los que combatieron la tiranía trujillista, la invasión de 1948, de 1949, de 1959, el levantamiento de Manolo Tavares, la revolución constitucionalista y sus repercusiones, hasta llegar al momento en que tenemos que luchar todos unidos porque aquí haya una democracia constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Ese es el reto que tiene la República Dominicana en medio de toda esta situación geopolítica que no nos debe hacer perder nosotros el rumbo. Y el rumbo es la unidad por un mejor país. Defendamos nuestra institucionalidad. Bendiciones para todos.
que ya los valientes alcemos